sonríe ante los problemas. De verdad que no nos gusta tener problemas, ¿cierto? No nos gusta tener problemas en el trabajo. ¿A quién le gusta tener problemas en el trabajo? ¿A quién le gusta tener problemas en la escuela? Nadie. Y mire, si no nos gusta tener problemas en esos lugares, mucho menos nos gusta tener problemas en el hogar. ¿Sí? O hay alguien aquí que diga, yo me gozo y estoy bien contento y me gusta tener problemas en el hogar. ¿Hay alguien aquí que diga eso? ¿Verdad que no? Sin embargo, todos tenemos problemas en el hogar en algún momento. Y nosotros nos dimos cuenta precisamente que en el hogar de Abraham no fue la excepción. Abraham y Sarai enfrentaron problemas graves y el libro de Génesis en el capítulo 16, verso 3, nos narra precisamente parte de esos problemas y es aquí donde vamos a comenzar. Génesis capítulo 16, versículo 3, dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Ya sabemos la historia. Verso 4. Y él, o sea Abraham, se llegó a Agar, la cual concibió, o sea quedó embarazada. Y cuando vio que había concebido, ¿qué sucedió? Miraba con desprecio a su señora. Pregunto, ¿quién miraba con desprecio a su señora? Que se le quede bien en la mente esto. ¿Qué hacía Agar? Miraba con desprecio a Sarai, que era su señora. Versículo 6, dice, respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, ¿verdad? Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Ahora note por favor, ya vimos lo que hacía Agar con Sarai, pero ahora la Biblia me está diciendo lo que hacía Sarai con Agar. ¿Qué hacía Sarai con Agar? Sin miedo, ¿qué hacía Sarai con Agar? La afligía. Y el resultado de este problema en el hogar, el resultado de este conflicto que está narrando aquí la escritura es que Agar toma la decisión fácil de huir del hogar o de la presencia de Sarai en este caso. Entonces dice el versículo 7, y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y dijimos que Agar se había encaminado hacia Egipto, hacia la casa de sus parientes. Y ahí la encuentra el ángel. Verso 8. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, le recuerda, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella, con sinceridad, ¿verdad? Cuando es confrontada con el ángel, ella responde y dice, huyo de delante de Sarai, mi señora. Hemos aprendido hace 8 días quién es el que huye, ¿se acuerdan? Dígame quién es el que huye, de acuerdo a la escritura. El impío. ¿Quién más huye de acuerdo a la escritura? El asalariado. ¿Quién más huye de acuerdo a la escritura? El asesino, ¿cierto? ¿Quién más huye de acuerdo a la escritura? Aquel que se quiere guardar santo en cuerpo, alma y espíritu, y dice que huye de las pasiones juveniles. Y miramos todos los ejemplos que Dios nos da acerca de quién es el que huye. En este caso huye Agar, pareciendo que Agar es la que está siendo una víctima de un problema en casa. Pero nos damos cuenta que esta decisión fácil que tomó Agar no es precisamente la mejor. Por lo tanto, si queremos nosotros solucionar los problemas que a veces tenemos en nuestro hogar,
en nuestro trabajo o quizá en tu escuela, si quieres solucionar esos problemas, te recuerdo, por favor, no tomes la decisión más fácil. No tomes la decisión más fácil como lo hizo Agar. Si tú quieres solucionar un problema de verdad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender el origen del conflicto. Tenemos que entender cómo surgió ese problema que yo estoy enfrentando, ¿sí? Porque los problemas no surgen de la nada, ni mucho menos en el hogar. Estaríamos locos o yo sería el problema si yo mismo me peleo conmigo mismo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Estaría yo mal de la cabeza si yo me enojo conmigo mismo, si yo me odio a mí mismo, si yo me menosprecio a mí mismo, si yo me aflijo y me golpeo yo solo, me tendrían que llevar con el psiquiatra. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Me estoy explicando? Entonces, si realmente queremos nosotros enfrentar los problemas, tenemos nosotros que entender el origen del conflicto. ¿Y cuál es el origen del conflicto aquí? Bueno, como ya lo hemos analizado, hay un error de parte de Agar y hay un error de parte de Sarai. ¿Sí? Normalmente los problemas en el hogar son de dos. Los problemas en el matrimonio son de dos. Los problemas en el hogar vienen a ser de los hijos con los padres o viceversa. ¿Sí? Normalmente. Entonces, aquí nos damos cuenta de lo mismo. ¿Cuál fue el error de Agar? Esto. El error de Agar fue despreciar a su señora, ¿cierto? En el hebreo es la palabra kalal. La palabra despreciar es kalal y significa que Agar disminuía, maldecía, o sea, hablaba mal de su señora, por lo tanto la tenía en poco. Eso significa la palabra despreciar en el hebreo. Pero el error de Sarai era afligir a Agar. La palabra en hebreo para aflicción o afligir es aná. Esa es la palabra en hebreo para afligir. Y la palabra aná quiere decir dominar, forzar, humillar, sufrir violencia. Entonces, cuando la Biblia dice que Sarai afligía a Agar, es que ella la empezó a maltratar, en pocas palabras. La empezó a forzar, la empezó a humillar, le empezó a pedir trabajos muy rudos, empezó a abusar de ella, porque la palabra es sufrir violencia. ¿Me estoy explicando? ¿Sí está conmigo aquí? ¿Sí? Entonces, nos estamos dando cuenta de una mala actitud de Agar y de una mala actitud de Sarai, ¿cierto? Entonces, por favor, entendamos esto. Las malas actitudes nunca resuelven problemas. Al contrario, pueden empeorarlos. Se lo quiero repetir, por favor. Las malas actitudes nunca resuelven problemas. Al contrario, pueden empeorarlos. ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿Amén? ¿Ya lo apuntó? Ok, podemos quitarlo, gracias. Escuche bien entonces esto. Yo necesito entender que si yo tengo una mala actitud en casa, en mi hogar, con mi cónyuge, con mi esposa o su esposo, con usted, viceversa, o con nuestros hijos, podemos nosotros, en lugar de resolver problemas, los podemos empeorar. ¿Sí? Los podemos empeorar. Por eso, las malas actitudes nunca resuelven problemas, los empeoran. Con tanta razón me dice Proverbios capítulo 15, versículo 1,
que la blanda respuesta que hace. Dice que quita la ira, pero también me advierte y me dice que la palabra áspera, ¿qué hace? Hace que ¿qué? Que suba ¿qué? El furor, ¿sí? La actitud de nosotros. Si yo tengo una blanda respuesta en mi hogar a alguien que me está despreciando o a alguien que me está afligiendo, como el caso que estamos hablando, la actitud que yo debo de tener si yo quiero ponerle a esos problemas solución, tiene que ser una actitud correcta y tiene que ser una actitud cristiana. ¿Cuál es la actitud cristiana? La Biblia dice que él, cuando le maltrataban, enmudeció, ¿cierto? ¿Y no qué? No abrió su boca. Y la única forma en la que Jesucristo abrió su boca cuando lo estaban maltratando, cuando lo estaban humillando, cuando les estaban burlando de él en la cruz del Calvario, la única manera en la que él abrió su boca fue para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, muchas veces la gente no va a saber lo que está haciendo y otras veces va a saber lo que está haciendo, pero aún así lo va a seguir haciendo. ¿Me estoy explicando? En cualquier caso, nuestro deber es pedir al Señor por ellos, porque nosotros debemos tener una actitud que resuelva problemas y no que los agrande. ¿Estamos? ¿Sí? Así que escúcheme bien. Le voy a dar este consejito, por favor. No cometamos el error de despreciar a nuestra autoridad porque nos van a tratar mal. Cuidado, Con tanta razón la Biblia le habla a la mujer y le dice que esté sujeta a su marido. Y después le habla al marido y le dice al marido que viva con la mujer con sabiduría. ¿Por qué? Porque se espera una buena actitud de la mujer, así como se espera una buena actitud del hombre. Y por eso al hombre se le dice que no seamos ásperos con ellas. ¿Cierto? ¿Sí? Pero si el hombre es áspero con la mujer, eso no da permiso a la mujer que la mujer desprecia su autoridad. Porque si tú cometes el error, como lo cometieron estas dos mujeres, ¿verdad?, de responder una mala actitud con otra mala actitud, en vez de resolver el problema, lo vas a hacer más grande. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? ¿Seguros? Amén. Así que, hermanos, por favor, nosotros no tenemos, por favor, que cometer ese error de despreciar a nuestra autoridad, sea nuestro cónyuge, sea nuestro pastor, sean las autoridades inclusive que Dios ha puesto en esta tierra. Si nosotros despreciamos cualquier autoridad puesta por Dios, la vamos a pasar mal. ¿Está conmigo? Dice amén. Se goza. Se goza. Así que, por favor, no cometamos el error que cometieron estas mujeres y no se vaya por la vía más fácil. ¿Qué hizo Agar? Bueno, pues no aguanto ya a mi señora, ya le había dicho no sé cuántas cosas, la había menospreciado, la había despreciado, ya a Sarai la había afligido muchas veces, la había humillado muchas veces, y se va a Agar por la vía más corta y decide salirse de la casa, se va de su casa, y hemos aprendido nosotros que los problemas no se resuelven huyendo de ellos. ¿Cierto? Diga amén, por favor. Los problemas no se resuelven huyendo de ellos. Por lo tanto, tenemos que aprender a enfrentar los problemas con una buena actitud. Dice amén. Por eso le pusimos a este tema, ¿cómo le pusimos? Sonríe ante los problemas. Los problemas no los vamos a poder evitar. Pero lo que sí yo puedo evitar es amargarme ante los problemas. Amén. Los problemas en el hogar yo no los voy a poder evitar, pero lo que sí yo puedo evitar es tomar una decisión imprudente ante los problemas.
Los problemas yo no los puedo evitar en el hogar, pero lo que sí yo puedo evitar es tomar una salida fácil que agrave los problemas en vez de solucionarlos. Eso sí lo puedo evitar. Yo no puedo evitar que las personas me humillen o que las personas hablen mal de mí o que las personas me desprecien. Yo no puedo evitarlo. ¿Por qué? Porque las personas tienen su propia boquita y esa boquita cuando la sueltan pues me van a dañar, me van a lastimar, me van a hacer daño. Yo no puedo evitar que la gente me haga daño con su boca o con su actitud, pero lo que sí puedo evitar es amargarme por la actitud de los demás. No permitas que alguien más te robe tu paz. Tu alegría, tu gozo no depende de los demás, depende de Dios y depende de tu actitud. Reciba esta palabra, por favor. Por eso, con mucha razón, la palabra nos enseña, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y nos habla a estar gozosos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. ¿Sí o no? Por eso ante los problemas hay que sonreír. Qué difícil es esto, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Pues sonría pues. Porque algunos los veo con caras como de, ¿qué es Agar? Sonriamos en medio de los problemas, hermanos. En algún momento hemos pasado por problemas, pero necesitamos nosotros enfrentar los problemas con una buena actitud, porque si no, después los problemas van a acabar con nosotros también. Por favor, tengamos cuidado con esto, ¿sí? Por eso viene el consejo del ángel de Jehová y le dice el versículo 9, le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Mira cómo el ángel de Jehová le dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Entonces, si queremos resolver los problemas, tenemos que enfrentarlos, como ya se lo dije, pero con una buena actitud. Pero ¿sabe qué? Vivimos en un mundo donde no se intenta solucionar los problemas, sino solamente convivir con ellos. De verdad. Por ejemplo, hay algunas personas que a veces tienen una gotera en la casa, lo cual es un problema. Y de repente tú ves la gotera y dices, pues está chiquita. Y en vez de subir al techo y buscar el origen del problema, ¿qué hacen algunos? Traen una cubeta, traen un traste y la ponen donde está la gotera y así tienen la gotera durante varios días. ¿Sí o no? O a veces meses. ¿Y qué pasa cuando viene una tormenta, cuando viene un huracán y llueve a cántaros? Esa cubetita que tú ponías para una brisita o una lluviecita cualquiera, cuando viene el huracán, cuando viene una tormenta, se te llena y tienes agua por toda la casa o por todo el cuarto donde tienes la gotera. Y algo pequeño que no enfrentaste a tiempo se hizo mayor. No sé si me estoy explicando. ¿Me estoy explicando? Entonces tenemos que aprender a enfrentar los problemas con una buena actitud y no a aprender a convivir con ellos. Porque está muy de moda hoy en día que la gente aprende a convivir con los problemas. Mire, me llama mucho la atención y me gusta mucho esa anécdota donde un nieto le pregunta a sus abuelitos, ¿verdad? Que están casados por muchos años y que están ahí de románticos y amándose. Y le pregunta el nieto a sus abuelitos, oye abuelito, ¿y por qué antes los matrimonios duraban mucho? ¿Por qué antes la gente de antes, la familia de antes permanecía unida mucho tiempo? ¿Cuál es el secreto, abuelito? Dime, por favor. Y me gusta mucho la respuesta del abuelito, que le dice, ay, mi hijo, es muy sencillo. Lo que pasa es que en nuestro tiempo, dice,
nosotros cuando algo se descomponía, lo arreglábamos, no lo tirábamos, no lo desechábamos, no lo abandonábamos. Si se me descomponía la plancha, yo buscaba la manera de arreglar la plancha y volverla a hacer que funcionara. Si se me descomponía la bicicleta, de la misma manera. Si se me descomponía la lavadora, buscábamos siempre la manera de arreglar las cosas y no las tirábamos. Pero hoy en día, la generación de hoy en día, las familias de hoy en día, los matrimonios de hoy en día, ya no les gusta arreglar las cosas. Ahora es más fácil tomar la salida más sencilla y abandonar. Tirar las cosas, dejar las cosas y buscarse una nueva. ¿O no? ¿Sí o no? Y más en este país, ¿cierto o no? Donde a veces tenemos tanta facilidad de cosas. Ya no me funciona la lavadora, ay, ni modo, bótala por ahí al fierro viejo, nos vamos a la Best Buy, nos endrogamos con una nueva, no hay ningún problema, ¿verdad? Sencillo y rapidito. Amados hermanos, por favor, a veces abandonamos a las cosas, abandonamos o dejamos las cosas como en esta anécdota, o simplemente nos acostumbramos al problema. No. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor no me enseña a acostumbrarme a los problemas. ¿Estás conmigo? Y vas a ver en esta historia que estamos volviendo a reanalizar toda la enseñanza, toda la riqueza que hay allí y que no podemos nosotros ignorarla. ¿Por qué? Porque más adelante te vas a dar cuenta que ellos se acostumbraron a vivir con un problema, y te lo voy a mostrar en la palabra, no creas que lo estoy inventando, no me gusta inventar nada. Quiero que todo esté respaldado en la palabra, porque si yo te lo digo de mí, entonces no tiene valor, pero si la palabra me lo está mostrando, entonces tenemos que oír la voz de Dios, ¿cierto? No vamos a acostumbrarnos a los problemas, tenemos que enfrentar los problemas y tenemos que enfrentarlos con sonrisa. Con una buena actitud, porque la blanda respuesta, más la palabra áspera, agranda el problema, hace subir el furor. Por eso es que viene el consejo del ángel de Jehová y le dice, se me regresa a la casa. Entonces, ningún consejo es muy difícil de obedecer si estás dispuesto a oír la voz de Dios y humillarte. Esto lo hemos aprendido, ¿verdad? No es difícil escuchar el consejo y la voz de Dios si estamos dispuestos a oír y a humillarnos. Pero escúchame bien, te voy a decir algo. Cuando vemos nosotros lo que le dijo el ángel a Agar, no estaba hablando simplemente de un consejo. Aunque yo le estoy diciendo que ningún consejo es muy difícil de obedecer si estás dispuesto a oír la voz de Dios y humillarte, aquí no nos estamos dando cuenta o no estamos hablando de ningún consejo. Aquí estamos hablando de una orden. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? ¿Cuántos saben que la ley de Jehová es una ley? O la palabra de Dios es una ley. Y te pregunto algo, ¿la ley es consejos o es algo de que sí o sí se cumple? ¿Ah? Claro, es una orden, ¿verdad? Obviamente nosotros como pastores venimos y le hablamos a la gente y usamos el término aconsejar porque lo estamos nosotros dando, pero realmente el consejo viene de la palabra, viene de la ley de Dios, ¿cierto? Pero como te lo está diciendo el ángel de Jehová o el pastor, a ti se te hace muy fácil desobedecer el consejo,
pero no es consejo, es ley de Jehová. Diga amén. ¿Sí? Es ley de Jehová, y la ley de Jehová dice que es perfecta. ¿Sí? Es perfecta la ley de Jehová. Yo tengo fallas, yo me equivoco, pero la palabra de Dios no se equivoca. Así que si el hombre de Dios te está dando un consejo que viene de la palabra de Dios, óyelo y sobre todo obedécelo. ¿Sabes? Te decía que a veces nos da miedo cuando Dios nos habla, por lo duro que pueda ser su palabra y por el compromiso que se adquiere cuando escuchamos su voz, y a veces decimos, ay, me da miedo que Dios me hable. Pero te decía que a mí me da miedo, o me da más miedo, que Dios no me hable y que me deje sin su consejo, sin su dirección. Pero te digo que me da pánico cuando Dios me habla y yo no obedezco. Eso a mí y a ti te tiene que dar pánico. Iglesia, por favor, Dios está hablando y tenemos que obedecer, porque su palabra es ley para nosotros. No solamente es un consejo, no solamente es una lámpara que nos guía, es una ley que no podemos nosotros alterarla para nuestro propio beneficio o nuestro propio pensamiento. ¿Sí? Hoy en día muchas personas que están acostumbrándose a lidiar con los problemas y no a enfrentarlos, ¿sabes qué están haciendo? Adecuando la ley a su problema y no haciendo que la ley venga y los confronte con su problema. No sé si me expliqué. ¿Sí? Amén. Por eso, amados hermanos, escuchemos por favor lo que está pasando aquí. Porque el ángel le dice también en el versículo 10, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que las que has concebido y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y yo ya expliqué eso, ¿verdad? Dios no solamente ve, Dios oye. ¿Te acuerdas de eso? Amén. Porque Ismael significa Dios oye. Y escúchame bien, ¿qué aprendemos aquí cuando el ángel le habla de la descendencia a Agar? Nos habla de esto. No cometas el error de resolver los problemas pensando solamente en ti. Probablemente tú eres de las personas que dices, ok, ya entendí que tengo que enfrentar los problemas, que no puedo huir de ellos. Ya entendí que tengo que enfrentarlos con una buena actitud. Perfecto. Y los voy a enfrentar con una buena actitud. Pero también, por favor, no solamente debes de pensar en ti a la hora de resolver los problemas. Y este fue el problema que tuvo Agar. Pensó solamente en ella, se olvidó de sus hijos, se olvidó que estaba embarazada, y por eso el ángel le tuvo que recordar lo que venía en su vientre. ¿Sí? Familias, padres, por favor, piensen más adelante, piensen en el futuro más adelante, no solamente piensen el día de hoy. Mientras Agar estaba pensando en ella misma, en su aflicción, en su amargura, en su dolor, en su tristeza, en toda la aflicción que había sufrido, Dios estaba hablando o pensando en la descendencia de ella. ¿Sí? Por favor, no nos acostumbremos a los problemas. Hay que resolver los problemas, pero no los voy a resolver solamente pensando en mí, porque eso se llama egoísmo. ¿Cierto? Piensa en tu hogar, piensa en tus hijos, piensa en su matrimonio, piensa en el futuro de usted y piensa en el futuro también de sus hijos. Amén. ¿Sí?
¿Por qué? Porque el día de mañana, como le dije, ¿verdad? Agar se iba a hacer grande de edad. Se iba a hacer viejita. ¿Sí? ¿Qué iba a pasar con Agar? ¿De dónde iba a venir su sustento? ¿Sus padres la iban a mantener? ¿Su hijo la iba a mantener? No sabemos eso, ¿verdad? Porque el hijo, cuando se casa, dice que va a dejar a su padre y va a dejar a su madre y se va a ir con su esposa. ¿Cierto o no? Es la ley de Dios. ¿Ah? ¿Pero qué pensaba Agar? ¿Vivir con su hijo toda la vida? ¿Vivir con sus padres? ¿Vivir con sus parientes? Tenía solamente el pensamiento en ella, se le olvidó todo lo demás. Por eso el ángel la tiene que aterrizar, ponerla en sus pies en la tierra para que ella despierte de que está tomando una decisión sencilla, muy fácil, pero muy equivocada. Entonces, mire el versículo 15. Resulta ser que Agar no solamente fue sincera cuando dijo, estoy huyendo de la casa de mi señora, sino que también Agar fue obediente. ¿Sabe por qué fue obediente? Dice, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, ¿cómo? Ismael. Entonces, aquí ya estamos hablando de que Agar está en casa de su señora. ¿Estamos? Entonces, note por favor, sinceridad cuando le enfrenta el ángel de Jehová, escucha la voz de Dios y obedece. Por eso yo le decía que nos debe dar pánico escuchar la voz de Dios y no obedecer. ¿A cuánto les da pánico escuchar la voz de Dios y no obedecer? A ver, otra vez, me vuelvo para este lado para escuchar también a los de acá. ¿A cuánto les da pánico escuchar la voz de Dios y no obedecer? ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? Cuando escudriñas la palabra y te encuentras con la palabra, ahí Dios te está hablando, ¿verdad? Cuando vienes y escuchas un mensaje, una enseñanza, ahí Dios te está hablando, ¿cierto? Y Dios nos habla de muchas maneras, amado hermano. Lo importante es obedecer. ¿Y sabe qué? Agar, vamos a aplaudirla por favor, porque Agar, aunque le pidieron algo muy difícil, que no cualquiera de nosotros lo haríamos, ella obedeció. Porque le dijeron, se me regresa a su casa de su señora, cambie su actitud, ¿verdad? Porque le dijeron, esté sujeta, como se lo dije, ¿verdad? Quite sujeta y póngase sujeta a su señora, ¿cierto? Y entonces Agar se regresa a la casa de su señora y entonces ahí da a luz al hijo que traía en su vientre, ¿cierto? Andaba en el desierto. Si Dios no la regresa, pudo haber muerto en el desierto. Ella y el hijo que llevaba en el vientre, hijo inocente, ¿cierto? Entonces escuche bien, por favor. Cuando llega Agar a la casa de Abraham y de Sarai, resulta ser que sucede algo muy importante. Dice que Abraham le da el nombre que le dio Agar. Ahora le pregunto algo. ¿Quién le dio el nombre a Agar? El ángel que la había encontrado. Entonces el ángel de Jehová le da instrucciones de que se regrese a la casa, que cambie su actitud, pero le agrega el nombre del hijo que va a tener y le dice, le vas a poner Ismael. Entonces, Ismael significa Dios oye. ¿Qué significa esto? Que Dios siempre puede cambiar la aflicción en bendición, pero todo mi hogar debe aceptar su voluntad. Lo repito otra vez. Dios siempre puede cambiar la aflicción en bendición, pero todo mi hogar debe
aceptar su voluntad. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando Agar llega a la casa de Sarai, la Biblia no narra cómo la recibieron. Lo que sí puedo darme cuenta es que sí la recibieron. Hay que aplaudir ahora a Abraham, hay que aplaudir ahora también a Sarai, porque ellos la perdonan, la reciben, le dan otra oportunidad, ¿cierto o no? No hay detalle de cómo sucedió ese reencuentro, no hay detalle. Probablemente ella llegó llorando, probablemente ella llegó humillada, ¿verdad? Porque no pudo haber llegado enaltecida, no pudo haber llegado, como le dije el otro día, ¿verdad? Con su trompa ahí parada diciendo, ya vine, pero no quería y vine porque Dios me dijo, pero no quiero. No, tuvo que haber llegado con una buena actitud, ¿cierto? Amén. Entonces, aplaudimos ahora a todo el hogar porque todo el hogar se está poniendo en la voluntad de Dios de perdonar. Y si yo quiero realmente una restauración, si yo quiero que la aflicción se cambie en bendición, necesita todo mi hogar aceptar la voluntad de Dios y vivir bajo esa voluntad. ¿Por qué? Porque cuando llega Agar, escúchame bien, ella les dice, ¿saben qué? Ya nació el niño, pero le tenemos que poner Ismael. Escuche bien, por favor, esto. Abraham pudo haber dicho, ¿qué te pasa? ¿Vas a venir a poner reglas aquí en mi casa? Tú eres la sierva, ella es la señora. Si alguien me va a mandar, a lo mejor que me mande mi mujer, no mi criada. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Cómo vas a creer? Porque Abraham pudo haber dicho, yo le quiero poner Junior. ¿O no? Porque normalmente eso sucede, ¿verdad? Si se llama Abraham, pues le queremos poner Abrancito. Si se llama Jorge, pues le quiero poner Jorgito. O como es aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Junior. Pero ¿sabes qué? Me da algo. No estoy diciendo que eso está mal, ¿ok? Simplemente estoy poniendo un ejemplo. Me da algo, un ejemplo de la aceptación de Abraham, oiga esto, de la voluntad de Dios. Porque él se pudo poner recio y decir, no se va a llamar así, yo quiero que se llame de esta manera porque aquí yo mando. Pero no, venía de arriba el mandato, ¿sí o no? ¿Está conmigo? Venía de arriba el mandato. Entonces, si el mandato viene de arriba, toda la familia a obedecer. Lo repito de nuevo porque no nos gustó. Si el mandato viene de arriba, toda la familia a obedecer. No importa los sentimientos de quien se vayan a herir, no importa, porque preferimos herir los sentimientos de nuestros parientes que herir los sentimientos del corazón de Dios. ¿Cierto? Y el domingo estuvimos hablando de lo que hizo el rey Asa, ¿cierto? ¿Se acuerda de eso o no se acuerda? ¿Verdad? Imagínate, este hombre pudo enfrentar a su madre. Claro, tuvo el valor, el temor de Dios de enfrentar a su madre y quitarle el título de reina. Imagínate, amado hermano, si nosotros no podemos enfrentar a veces a nuestros hijos, o no podemos enfrentar a veces a nuestros parientes, a nuestro tío o a mi tía, como le dije el otro día, llega el tío, llega la tía que no tienen el temor de Dios a la casa y hacen hasta que tú te pierdas el alimento que tienes aquí en la casa de Dios, porque es que mi tío llegó, mi tía llegó y no quiere llegar, no quiere ir a la iglesia. Pues déjalo allá en tu casa. Si no quiere venir a la casa de Dios, déjalo allá en la casa y te vienes a la casa de Dios. Si no quiere venir contigo, ahora si eres más sabio y tienes la capacidad de predicarle, bueno tío, no voy a ir a la iglesia, pero me voy a quedar aquí y le voy a predicar a usted. Ay no, pastor, eso se va a ofender mi tío. Pues que se ofenda. Ni un amén dijo. Ay Dios, ya sé por qué me dice que no pida perdón. Y resulta ser que Abraham y Sarai aceptan el nombre que les trae Agar. Ahora pregunto, ¿cómo sabían ellos que realmente Dios le había hablado?
Él le había dado ese nombre. ¿Cómo? ¿Sabes qué hizo que Agar fuera creíble? El haber regresado arrepentida. ¿Me explico? Porque si hiciste algo así, entonces es creíble que Dios te habló. ¿Sí me estoy explicando? Porque el hombre no puede hacer las cosas mayores o dar los pasos mayores si no hace las cosas pequeñas. Yo siempre, cuando le doy consejo a los matrimonios que están problemados y todo aquello, les digo: hermanos, hagan las cosas pequeñas primero, enfrenten las primeras cosas, hagan pasitos chiquitos para que después den los pasos más grandes, las decisiones mayores. Porque a veces quieren dar las decisiones mayores y no dan las decisiones pequeñas primero. No. Empiece a orar primero por usted, le digo a los hombres. Porque todos: no, es que estoy orando por ella y le digo que ella tiene que cambiar, que esto, y que oro por ella. Le dije: wrong. No le diga que usted está orando por ella, dígale que usted está orando por usted. Porque dice la Biblia que ¿por qué quieres verle al otro la paja cuando tienes una bigota? ¿O no? El cambio comienza conmigo. Entonces, si tengo problemas en el matrimonio, voy a orar por mí: Señor, a mí, cámbiame a mí, y ya después a él. Santo Dios, se acabaron los amén. Yo no sé por qué, pero si esto está re bueno. ¿Está bueno o no está bueno? Yo lo disfruto y por eso se me va el tiempo, mire, como no tiene idea. Pero bueno, tengo que avanzar porque no quiero otro jalón de orejas. Entonces parece ser que todo está funcionando al pie de la letra, porque mira cómo continúa el relato del Génesis. Del versículo 15, que se da lo que acabamos de mencionar, viene el versículo 16 y dice el verso 16: era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y yo digo: ¿y esto qué? Perdóneme, pero así soy yo cuando estudio la palabra. Yo digo: ¿y esto qué? ¿A mí de qué me sirve saber que Abraham era de 86 años cuando Agar se regresó a su casa y después de un año o de los 9 meses nació Ismael? ¿De qué me sirve eso? ¿Sabes qué? El Espíritu Santo es más sabio que yo. Y lo dejó ahí para que nosotros entendamos lo que viene adelante y que te estoy enseñando. Muchas veces la gente, en vez de enfrentar y resolver los problemas con buena actitud, solamente se acostumbra a ellos y trata de convivir con ellos. No es plan de Dios eso. No es plan de Dios eso, porque si tú solamente te tratas de reparar ahí poquito o poner la cubeta en la gotera, se va a hacer más grande tarde o temprano el problema. Velo aquí en la palabra. Pareciera que la palabra le pone ahí un sello de final feliz cuando dice: era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael, y pareciera así como música de violines y colorín colorado, este problema se ha acabado. Porque regresó a la casa, le pusieron Ismael al niño, todos contentos y felices, abrazos y besos, somos la familia feliz. ¿Verdad? ¿No suena así el versículo 16? Pero resulta, amado hermano, que la palabra en el siguiente capítulo habla de la circuncisión. Después habla por ahí de cuando Abraham liberta a su sobrino de Sodoma y Gomorra. Después habla por ahí de cuando se encuentra Abraham con Isaac. Y mire, se hace un paréntesis grandísimo de varios capítulos después de que se nos dice que Abraham era de 86 años. Pero me llama mucho la atención que después en el capítulo 21, es decir, desde el 16 hasta el 21, la Biblia regresa otra vez a esta familia.
ojos. Vamos a ver, por favor, Génesis 21. Dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo, y he resaltado mucho, que Dios le había. ¿Cuántos saben que Dios es fiel a sus promesas? Ok. Y luego el versículo 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. ¿Cómo le llamó? ¿Por qué le llamó Isaac? Pero ¿por qué le llamó Isaac? Isaac significa risa, pero ¿por qué le llamó Isaac? ¿Porque se rió o porque alguien le dijo que le llamara así? Porque Dios les había dicho, ¿sí? En el capítulo 17 Dios había hablado con ellos y le dijo, le van a poner a ese niño Isaac. Note por favor, se está haciendo la voluntad de Dios en el hogar hasta donde nos quedamos en el capítulo 16 y hasta aquí continúa la voluntad de Dios cumpliéndose en el hogar. ¿Estamos? Verso 4, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac. Ahí está otra orden de Dios, otra obediencia de parte del hogar. Circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, y ahí está, como Dios le había mandado. Entonces, cuando Dios hable y mande algo, lo mejor es obedecer. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, hasta aquí la familia estaba viviendo conforme a lo que Dios les había mandado. Hubo reconciliación, hubo perdón, ¿verdad? Los niños se llaman como Dios dijo, los niños están circuncidados como Dios dijo, y parece ser que viento en popa, Abraham, Saraí y Agar, los niños felices, todo el mundo. Escuche bien, por favor. El versículo 5 de Génesis me dice algo. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Atención, por favor. ¿Cuántos años tenía cuando nació Ismael? 86. ¿Cuántos años tiene cuando nace Isaac, el hijo de la promesa? 100 años. ¿Cuántos años habían pasado entre el capítulo 16 y el capítulo 21? ¿Te das cuenta que nada de lo que está en la palabra tiene casualidad? ¿O está por demás? Eso nos lo dejó el Espíritu Santo para que entendamos que habían pasado 14 años en los cuales ellos estaban conviviendo otra vez como familia. ¿Está conmigo? Y no lo estoy inventando. ¿O sí? Está en la palabra. 14 años tratando de convivir entre ellos. Y digo tratando de convivir entre ellos y tratando de convivir con los problemas como algunas personas hoy en día lo hacen y no resuelven realmente sus problemas. Hay muchas familias hoy en día así, simplemente conviviendo con el problema, y les pasa lo que le va a pasar a esta familia. Escuche bien, aparentemente 14 años de todo bien. Lo que les ayudó es que estaban obedeciendo al pie de la letra la palabra. Pero el versículo 8 dice, y creció el niño, fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. ¿Te das cuenta que todo era fiesta, tranquilidad, felicidad? Todos queremos una casa así, ¿no? Donde haya fiesta, donde haya banquete, ¿verdad? Donde se baile en cada temporada, danzando en cada temporada. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Su palabra dice. ¿No lo dice? Pues sonríe ante los problemas entonces.
Amén. Todo era fiesta. Verso 9. Y vio Sara. Vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo, ¿qué? Isaac. Wow. Otra vez con las malas actitudes. ¿Qué está pasando ahora? Sara, abusado, abusado, porque lo que nosotros vemos influencia mucho en lo que nosotros sentimos. ¿Estás conmigo? ¿Qué estás viendo? ¿En qué te enfocas? ¿Qué es lo que llama tu atención? ¿Te enfocas en los errores de los demás? Te vas a dañar. ¿Te enfocas en los errores de tu cónyuge? Te vas a amargar. Te vas a estropear. Enfócate en las cosas positivas de las personas. Aunque sea lo más mínimo que haya, pero enfócate en eso, porque eso es lo que tiene valor. Enfócate en lo positivo de tus hijos. Lo repito otra vez. Enfócate en lo positivo de tus hijos, en lo positivo de tu esposo, en lo positivo de tu esposa. Porque no todo es malo. Porque si todo fuera malo, no te hubieras casado con él. Algo le viste. A lo mejor viste que tenía dinero, ¿verdad? A lo mejor lo viste guapo y dices, con este guapo yo de aquí soy. A lo mejor la viste toda una Barbie llena de curvas y dijiste, yo qué curvas y yo sin frenos, ¿verdad? Esa me la enseñó Gonzalo. Reclámenle a él, ¿verdad? Pero algo le viste, algo positivo, ¿cierto o no? Lo que te enamoró de tu pareja, avívalo de nuevo. ¿Está conmigo? Avívelo. Porque resulta de ser que Sara vio, que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado, dice que se burlaba de su hijo Isaac. Le digo algo, la Biblia otra vez vuelve a guardar silencio, y así como no me dijo cómo fue el reencuentro de Agar con Abraham y Saraí, tampoco me da datos y no me narra de qué manera se burlaba el hijo de Agar la egipcia de Isaac. No me da datos. Solamente yo puedo tratar de pensar qué estaba pasando, porque no sabemos cómo era la burla. Ojo, pero sí sabemos el origen de la burla. Aquí hay sabiduría. Agárrela, por favor. No sabemos cuál es la burla, o cómo era, mejor dicho, la burla, pero sí sabemos el origen del problema o el origen de la burla. ¿Ok? Por eso te dije al principio, necesitamos saber el origen de los problemas para que los problemas los cortemos de raíz. Si tú no cortas un problema de raíz, si tú no enfrentas un problema en tu casa de raíz, esa raíz que tú no cortas va a volver a brotar tarde o temprano. ¿Qué pasó? Solamente cortaste por encima las ramas, cortaste por encima las espinas, pero como no fuiste al origen del problema, tarde o temprano va a brotar. Lo único que hiciste fue acostumbrarte a no ver los problemas por un momento, pero el problema sigue en lo profundo. No sé si me estoy explicando. Por favor, amados hermanos, esto es sabio, ¿sí? Por favor, tenga usted mucho cuidado con esto, porque las raíces de amargura pueden volver a brotar y contaminar nuestro hogar. Cuidado, por favor, con esto, ¿sí? He visto muchos matrimonios, muchas familias tratar los problemas, sí los enfrentan,
Sí los confrontan, pero solamente por encima. No van al verdadero arrepentimiento, no van a la verdadera humillación de parte de Dios, no van más profundo al problema, y resulta ser que tarde o temprano la raíz vuelve a brotar. Esto fue lo que le pasó precisamente a Agar. ¿Por qué su hijo se burlaba de Isaac? ¿Quién le enseñó? ¿Ah? ¿Quién le enseñó? Dígame. ¿De dónde aprendió el hijo? ¿De Abraham? ¿De quién? De la mamá. La mamá le estaba enseñando al hijo lo que ella había hecho primeramente, lo que llevaba en su corazón. Ojo, lo que tú llevas en tu corazón se lo vas a traspasar a tus hijos. Y no te lo estoy diciendo yo, la palabra dice que debemos de tener cuidado que ninguna raíz de amargura brote en vuestro corazón y con ella muchos sean contaminados. Lo dice el libro de Hebreos. ¿Y sabes quiénes son los primeros que son contaminados? Los que están en mi casa, los que están más cerca de mí, de mi corazón. Y lo estamos viendo aquí. Este niño fue contaminado por la raíz que había de amargura en el corazón de esta mujer, que habían pasado 14 años y primero estaba muy contenta y estaba muy feliz y se había arrepentido. ¿Por qué no decirlo, verdad? Yo no voy a poner en duda que se había arrepentido esta mujer, ¿verdad? Porque se arrepintió y obedeció a Jehová. Pero lo que me doy cuenta que cuando vio que Dios le cumple la promesa a Saraí y resulta de ser que ahora ella tiene su hijo, la cosa cambia. Porque ella se sentía muy segura, se sentía muy firme, diciendo: yo soy la sierva, pero mi hijo es el heredero de todo. Entonces estoy feliz, estoy contento. ¿Por qué? Porque soy la ganona, en pocas palabras, para que me entiendas. Pero cuando nació el rival, cuando nació el verdadero heredero, entonces brotó el problema de 14 años atrás. ¿Me estoy explicando? Cuidado, por favor. Mira lo que sucede cuando brota una raíz. Verso 10. Por tanto, está hablando de Saraí, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Présteme su atención, por favor. Ahora ya no estamos hablando de huir, que fue lo primero que hizo. Ahora estamos hablando de ¿qué? De que la están echando. Una cosa es que huyas y la otra es que te echen. ¿Me estoy explicando? A ver otra vez. Una cosa es que huyas y la otra es que te agarren tus chivitas, todo, te den una patadita y te vas de aquí. ¿Hay diferencia? No hay. Muy bien. Y es lo que está pasando ahora. Porque Agar ahora la están echando. ¿Pero por qué la están echando? Por el problema del principio. ¿Ve cómo la Biblia toma tanta vida? ¿Sí se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Sí? La están echando porque le brotó esa raíz de amargura de 14 años atrás. Y por eso ahora no está huyendo. Ahora te me vas, chiquitita. ¿Por qué? Porque dice tu señora, la que despreciaste hace 14 años, que tu hijo está burlándose de su hijo. Y las mamás no van a querer que nadie se burle de sus hijos. Van a sacarlas.
las garras por sus hijos y los van a defender con todas las garras, porque la mamá siempre defiende al hijo. ¿O no? Levante la mano la mamá que no defiende a sus hijos para orar por ella, pecadora. A veces más que los padres, las madres defienden a los hijos. Pero resulta de ser aquí que cuando le dice Sara a Abraham esta cosa, échala, porque no va a heredar el hijo de esta con mi hijo. El versículo 11 del capítulo 21 dice que este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Oh, mire, aguas, porque abroches el cinturón, porque si hasta aquí ya los tengo todos enredados y no me entienden nada, espero que me esté equivocando, lo que viene nos va a volar la tapa de los sesos. Y me gusta cuando la palabra hace eso, porque nos confronta y nos pone contra la esquina como el boxeador, así que no tiene salida, o tira la toalla, se dice me rindo, o va a la lona. A mí me gusta que Dios a veces me ponga así. ¿Sabes por qué? Porque he decidido rendirme. ¿Cuántos se quieren rendir esta tarde? Y decirle, Señor, ya no me quiero huir de los problemas, ya no quiero que una raíz de amargura brote, la quiero arrancar de dentro, por favor. ¿Sabes por qué? Porque cuando Abraham escucha este dicho de que Sarai dice, sácala, arrójala, échala de la casa, obviamente Abraham, que es un buen hombre, dice, esto me parece grave, en gran manera, o sea, grave, muy grave. Pero escuche bien, le enseñé esto al principio, que las malas actitudes nunca resuelven problemas, sino que pueden empeorarlos. Pero ojo con lo que viene. Las actitudes que parecen malas pueden resolver problemas en lugar de empeorarlos. Sí. Wow. Qué sabiduría de Dios. Aquí está esto, se lo repito. Las malas actitudes nunca resuelven problemas, pueden empeorarlos. Pero las actitudes que parecen malas pueden resolver problemas en lugar de empeorarlos o agravarlos. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque a Abraham le parecía muy grave lo que estaba pidiéndole Sarai, porque no era nada agradable que te echen de la casa y que me lo estés pidiendo, mujer, porque ya tiene a su hijo también y es mi hijo. Y entonces Dios le habla a Abraham en el verso 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Wow. Diga wow. Oye. ¿Cómo? ¿Cómo Dios? ¿Qué? Que oiga su voz. ¿Por qué? Otra vez Dios pensando en dónde. En la descendencia. No solamente en el momento. Dios está pensando siempre más allá. Puedes quitarlo, gracias. Dice allí entonces, oye su voz. ¿Sabe qué, amado hermano? Cuando yo estaba estudiando esta palabra, yo dije, entiendo que a Abraham se le hizo muy grave lo que le estaba pidiendo a su esposa. Lo entiendo, porque si a mí me lo hubieran pedido, yo también hubiera dicho, esto no es correcto. Pero lo que me voló la tapa de los sesos es cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Que no te parezca grave. Es más, hazle caso. Oye su voz. El oír su voz significaba que ¿qué?
¿O no? ¿Ya está conmigo? ¿Ya se durmió? Ya se me acabó el tiempo. ¿Cortamos ya? Mire, ya son las 9. No va a tomar café. ¿Acabamos? ¿Acabamos el tema? Me parece muy grave que diga que no. Y mire, yo me estoy asando porque aquí no me han ajustado los aires. Ay, gracias a Dios, un ángel que mande a ajustar este aire, porque acá este océano está muy caliente. Es el cambio climático. Gracias a Dios. Mire el ángel que Dios me mandó. Angelote. El ángel de la independencia ahí de México. Vuelvo a conectarme. Dice, no te parezca grave. Oye su voz. En otras palabras, sí, sácala, échala, pero escúcheme bien. Dios le dice esto porque está hablando de la descendencia de Isaac. En otras palabras, Dios está de acuerdo en lo que está pidiendo Sara, no porque Dios esté de acuerdo en que el hombre arroje a su mujer de su casa, y no porque Dios esté de acuerdo en que las familias se separen, porque Dios nunca está de acuerdo en eso. La única manera en la que Dios permite que alguien se separe de su esposo o de su esposa es si hay adulterio o fornicación. 1 Corintios capítulo 7, léelo en casa. Mateo capítulo 5, Jesús hablando que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, es la única excepción en la que alguien puede repudiar a su mujer, repudiar a su marido y separarse de él, como dice Pablo en capítulo 7 de 1 Corintios. La única excepción. Si no hay esto, entonces no hay permiso. No sé si me estoy explicando. Entonces no creas que lo que Dios está haciendo aquí con Abraham y con Sara está en contra de su divina y perfecta voluntad. No, al contrario, Dios está de acuerdo con Sara y le dice a Abraham que le haga caso, porque la voz de Sara estaba acorde a la voz de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Entonces, escúcheme bien. Versículo 13, y aquí vamos terminando. Y le dijo, también del hijo de la sierva haré una nación, porque es que es tu descendiente. Entonces, por favor, no se confunda. No vamos a confundir las cosas. Y usted se vaya a ver en este versículo y diga, ay, miren, aquí Dios dio permiso para una separación. Quiere decir que sí podemos hacerlo. Lea por favor el contexto. Vea en qué momento Dios está dando esta autorización a Abraham. Vea en qué momento Dios está hablando a través de Jesús autorización para que alguien pueda repudiar a su esposo o a su esposa. Vea en qué momento, hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, en el contexto de la fornicación, en el contexto del adulterio, pues le habla al marido o le habla a la mujer y le dice, si la mujer se separa, quédese sin casar. Pero estamos hablando de que el hombre ha sido infiel mientras no puede hacerlo, porque está en contra de la voluntad del Señor. ¿Sí me estoy explicando? Al contrario, nos llama a los hombres y a las mujeres a vivir y tratar de ganar con sus acciones a su marido, en caso de que sea un incrédulo. Amados hermanos, si queremos realmente resolver los conflictos, tenemos que enfrentarlos con sonrisa, con buena actitud, y sobre todo tenemos que oír la voz de Dios y obedecerla, aunque me cueste mi orgullo. ¿Cuántos dijeron amén? Póngase de pie, por favor.